bendiga, hermanos. Vamos ahora a estudiar la palabra del Señor. Y le invito a que abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 23, versículo 43. San Lucas capítulo 23, versículo 43. Usted que está ahí en su casa, le invito a que lo busque en una Biblia y pueda subrayar, ponga un separador ahí precisamente en este pasaje que vamos a leer y que estaremos estudiando en esta noche. Vamos a abrir pues nuestras Biblias ahí en Lucas 23, 43 y vamos a leer juntos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Leemos una vez más. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí reunidos, Señor bendito, en cada casa, Padre, en cada hogar, Señor, para estudiar tu palabra, para escuchar de ti, Señor. Padre bendito, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, Señor, esa palabra que tú tienes especial para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que vaya en su imaginación a ese monte donde están las tres cruces. Sí, porque Jesús no murió solo. A cada lado fue crucificado también un ladrón. Crucificar a Jesús con dos delincuentes era un gran insulto contra él. Seguramente los que le odiaban decían: pues cuando estaba vivo se juntaba con pecadores, se juntaba con traidores, que muera de igual manera con la gente con que se juntó, que muera con ellos, ahí contado entre los pecadores, entre los malhechores, Jesús en medio y dos ladrones crucificados a los lados. Sin saberlo, ellos cumplían así la profecía del profeta Isaías, ahí en Isaías 53, 12, que dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice, fue contado con los pecadores. En la cruz, pues, vemos la salvación por gracia. En la cruz vemos la salvación por gracia, porque la cruz nos muestra uno de los cuadros más claros, que la salvación es por gracia. Seguramente sus discípulos, sus seguidores más cercanos, algunas mujeres que le seguían, tanta gente que él sanó, y más aún esos tres discípulos que eran los más cercanos a él, yo estoy seguro que ellos hubieran querido ser de los primeros en entrar al paraíso junto con su Señor. Sin embargo, ese privilegio fue concedido a una de las personas más indignas e inesperadas, a uno de los ladrones que crucificaron con él. Sí, este ladrón que nunca caminó con él, este ladrón que nunca oró al lado de Jesús, que no salió con los discípulos a orar, que no escuchó todas las enseñanzas, las parábolas, las predicaciones de Jesús, no vio lo que los otros veían, y sin embargo a él se le permitió ver lo que los demás no pudieron ver. Seguramente esos dos delincuentes crucificados a los lados de Jesús eran parte de la banda de Barrabás. Eran violentos,
eran despiadados. Si Barrabás iba a ser crucificado ese día y crucificaron a Jesús con 2 ladrones, seguramente eran de la misma banda que murieron en aquel día. Aún el que reconoció a Jesús como rey, ese ladrón que dijo las palabras que leímos, no tenía ningún trasfondo moral, ni nada que le hiciese merecer el favor de Dios. Este hombre había desperdiciado su vida y se encontraba ahora a punto de morir, ahí en una cruz. Por lo tanto, ya no podía hacer cambios. Ya no podía decir allí en la cruz: mira, yo quiero ser una buena persona. Sí, me equivoqué, mis maldades, las cosas que hice en esta vida, pues me llevaron hasta la cruz, pero quiero una segunda oportunidad. Ese ladrón no podía demostrar que había aprendido la lección y que nunca más robaría, que nunca más haría maldad. El tiempo se le había terminado. Ahora, ahí en la cruz, solamente esperaba su muerte. No había tiempo de demostrar que era ahora una buena persona o que había aprendido la lección después de haber cometido tanta maldad. Este hombre no tenía futuro en la tierra. No podía incluso llegar a ser uno de los discípulos de Jesús, ni compensar sus errores pasados sirviendo a Jesús. No tenía talentos, no tenía riquezas, no tenía nada que ofrecer. Y sin embargo fue aceptado por Dios y pudo estar en compañía de los justos. Imagine a ese hombre, uno de los ladrones, que nunca caminó con Jesús, pero ahora pudo saludar a Moisés allí en el cielo, pudo saludar al profeta Isaías, al apóstol Pablo después, a Pedro, y un día, si tú estás a cuentas con Dios, podrás saludarlo también. Este hombre fue salvo solo por gracia. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Vemos pues la conversión de Jesús, la conversación de Jesús y el ladrón. ¿Qué pasó que hizo que este ladrón pudiera pues entrar al cielo, pudiera entrar ese día, ese privilegio que los demás que anduvieron con Jesús no tuvieron ese día? Bueno, habría que analizar qué platicaron Jesús y el ladrón. ¿En qué consistió esa conversación? Porque esta conversación nos enseña muchas cosas. Algunos piensan que para ser cristianos tenemos que bautizarnos, venir a los cultos constantemente, cumplir con ciertas normas, servir a Dios, y entonces seremos aceptados por Dios para poder entrar al cielo. Por supuesto que un cristiano hace todas estas cosas, pero también debemos recordar que ninguna de estas cosas, o todas juntas, puede convertir a nadie en hijo de Dios. El ladrón, por ejemplo, ahí en la cruz, no pudo bautizarse. Se le estaba yendo la vida. Veía cómo Jesús se desangraba y él también se estaba desangrando ahí. Tampoco pudo participar de la Santa Cena. Este ladrón nunca pudo congregarse, no pudo hacerse miembro de una iglesia. Tan solo le quedaban unas horas de vida. ¿Y dónde las iba a pasar? ¿Al lado de su familia, haciendo cosas buenas para que fuera aceptado en el cielo? No.
Las últimas horas de su vida las pasaría clavado en una cruz. Sin embargo, fue salvo, porque la salvación no se obtiene por cumplir los mandamientos o normas. Ser salvo significa que hemos sido aceptados y perdonados por Dios por medio de Jesucristo. Hay quienes enseñan que para llegar al cielo tenemos que pasar por las llamas purificadoras del purgatorio. Pero si esto fuera cierto, el ladrón tendría que pasar por el purgatorio pagando sus fechorías. Este ladrón no tuvo oportunidad de hacer buenas obras, entonces, si fuera cierto que hay un purgatorio, este ladrón debió haber estado ahí. Sin embargo, notemos que Jesús no le dijo: hoy estarás conmigo en el purgatorio. Dice en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia nos enseña pues que la única manera de ser declarados justos y limpios de todos nuestros pecados es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí la sangre preciosa de Cristo fue derramada por nosotros. Jesús le dijo a uno de los ladrones: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero estas palabras no se las dijo al otro ladrón. Estas palabras no se las dijo a los soldados. Estas palabras no se las dijo ni siquiera a la multitud que le rodeaba. Mientras que un ladrón moría burlándose de él, el otro ladrón escuchó: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque clamó a Jesús por compasión. Un comentarista dijo una vez: un ladrón fue salvo para que nadie se desespere y vea que al final Dios da una oportunidad. Pero también el otro fue condenado para que nadie tenga el valor de confiarse. Ninguno de nosotros debe dar por segura la gracia de Dios. No pienses que puedes vivir como quieras, sin tomar en cuenta a Dios, haciendo como quiere tu corazón, viviendo conforme a tus pensamientos. Total, al último día, en el último momento, Dios va a abrir una puerta para que te puedas arrepentir. No pienses que no vas a rendir cuenta de lo que haces. Pero también no te desesperes pensando que no va a haber oportunidad de salvación, porque el ladrón moribundo da testimonio de que hay esperanza aún para el que se haya portado muy mal, el peor de nosotros. La clave está en que hoy mismo vengas a Jesucristo. Cuando este ladrón vio a Jesucristo, entabló una plática ahí con él, en ese momento arregló sus asuntos, no lo dejó para mañana. De igual manera, tú no dejes para mañana tu reconciliación con Dios. Si Dios está llamando hoy a tu vida y hoy a través de este mensaje Dios te está llamando a ponerte a cuentas, hazlo. Mañana será demasiado tarde. Recuerda que el otro ladrón sí murió condenado. No te confíes. Dios te pedirá cuentas un día de lo que hayas hecho, y un día te pedirá cuentas porque hoy no tomaste la decisión de arreglar tus asuntos con Él. Por eso es importante venir a Jesucristo hoy. Recordemos que nuestra salvación no depende de buenas obras o de nuestra propia justicia. Nuestra salvación únicamente es por el sacrificio de Cristo, y lo obtenemos únicamente
por la fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También en este cuadro de la cruz podemos ver, hermanos, que tenemos a Jesús en medio, los dos ladrones al lado. Estamos hablando que uno de ellos alcanzó salvación y el otro no. Y eso nos habla de este punto tan importante. No todos se salvarán. No todos se salvarán. El ladrón arrepentido dijo ahí en Lucas 23:42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso dijo uno de los ladrones: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero esa no fue la única oración que se hizo aquel día. Hubo otra oración, la oración del otro ladrón. Dice en Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los dos hacen una petición, pero uno alcanza la gracia de Dios, la justificación, el perdón de sus pecados, y el otro no. Parece que este ladrón también entendía quién era Jesucristo. Tenía fe en que Jesús no era cualquier persona, ya que dijo: si tú eres el Cristo, como diciendo: ¿no se supone que tú eres el Cristo? Las palabras de este hombre nos muestran que él sabía que Jesús era único, que Jesús no era cualquier hombre, y por lo tanto le estaba pidiendo que le salvara. Estaba pidiendo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Su petición que tenía es comprensible, ya que realmente estaba sufriendo, pero es una petición limitada. ¿Cuántos hay que claman en medio del dolor? Me está doliendo ahorita, estoy en una cama de hospital, estoy en esta situación, Señor, ayúdame. Es comprensible lo que él estaba pidiendo porque estaba en esa situación. Pero las palabras de este hombre también nos muestran una petición limitada, más ocupado por la supervivencia física que por su alma o su destino final. Este hombre estaba más preocupado por salir vivo ese día que por su alma. Estaba más preocupado por no morir ese día que por su destino final. Este ladrón no quería un Salvador que muriera en la cruz por sus pecados. Él quería uno que bajara de la cruz, uno que le quitara el sufrimiento, uno que sanara esas heridas y le quitara la agonía de la muerte. En estos tiempos que vivimos, hay mucha gente que conoce de la cruz de Cristo vagamente, muy superficial, no conoce a profundidad. Pero a pesar de que conocen algo leve, algo vago, no quieren pensar en la cruz de Cristo, no quieren oír de ella. Se disgustan cuando alguien les dice: mira, quiero hablarte de Jesucristo. No, les cae mal, les molesta. Gloria a Dios que con esta pandemia muchos ahora no tienen chance de salir e irse de vacaciones en estos días de Semana Santa, porque ahora sí, no les queda más que quedarse en su casa a meditar en la cruz de Cristo. Y aún en esto yo veo un Dios grande en misericordia, que pudiendo condenar a los que nunca se interesaron en Él, pudiendo enviar Dios un juicio a aquellos que cuando se habla de Semana Santa lo único que piensan es salir, borracheras, tragos, playa.
y no piensan en Dios. Ahora Dios los tiene en sus casas, encerrados, con la única opción de meditar en la cruz de Cristo y ser salvos. Aún en esta situación vemos la misericordia de Dios. Pero ¿a quién no le interesa conocer a Dios? ¿A quién no le interesa la cruz de Cristo? A los que, al igual que este ladrón, solo desean los beneficios de Cristo, pero no lo quieren a Él. Un escritor dijo un día: la petición de este ladrón equivale a un esfuerzo por fugarse de la cárcel. Así como un delincuente trata de obtener su libertad, así este hombre, en su hora final, lo que quería era librarse de esa desesperada situación. Por eso decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre no tenía en mente reconciliarse con Dios. Ni siquiera pensaba en arrepentirse de sus pecados. Ni siquiera pasó por su mente: tengo que cambiar mi vida. No, lo que más le preocupaba era alargar su vida en esta tierra, y quizás para seguir viviendo como un malhechor. En estos tiempos que el mundo entero tiembla ante la pandemia del coronavirus, ¿quién no quiere vivir en paz? Hay mucha gente atemorizada y dice: yo lo que quiero es paz porque me da miedo toda esta situación. ¿Quién no desea que todo esto se acabe lo más pronto posible? Dice: ya, ojalá ya pronto salgamos, ojalá ya pronto todo esto se acabe, ojalá y Diosito detenga todo esto para que ya volvamos a las actividades normales. ¿Para qué quieres que todo esto se acabe? ¿Para seguir viviendo como vivías o para vivir para la gloria de Dios? ¿Para seguir a las mismas andadas de antes o para vivir haciendo la voluntad de Dios? Hay algo más importante que no ser infectado por el coronavirus. Algo más importante que el coronavirus desaparezca en todo el mundo. Hay algo más importante que eso. ¿Y qué es? Lo más importante es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Cuál va a ser tu destino final? Mira la cruz de Cristo, mira esos dos ladrones. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado que está diciendo: sálvate a ti, sálvame a mí, que no me toque a mí? ¿O del lado que ni siquiera pidió que pudiera menguarse el dolor? En estos tiempos y siempre, nuestra relación con Jesucristo es lo más importante. Mira bien a este ladrón, considera esa petición: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y mira su triste final, antes que te pase a ti lo mismo. Ahora miremos por un momento al otro ladrón, al que sí le preocupa su destino final, al que no suplica por liberación física o porque se acabe el sufrimiento. Este ladrón se da cuenta que lo más importante ahora es dónde va a pasar la eternidad. Sí, hubo un momento en el que este ladrón también insultó a Jesús. No era buena persona, venía de la mala vida, venía con mañas, tenía un historial malo, por eso estaba muriendo en la cruz. Y sí, hubo un momento en que él también insultó a Jesús. Dice en Mateo 27:44, Mateo 27:44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo le injuriaban los ladrones, los dos. Mateo 27:44. Pero ¿qué hizo que uno de estos ladrones tuviera ese cambio? ¿Qué hizo que ese ladrón
pensar ahora diferente del otro. Algo sucedió que hizo que uno de los malhechores abandonara esa actitud y se diera cuenta de la realidad de su alma. Quizás fue cuando oyó a Jesús decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás él también estaba ahí injuriándole, maldiciendo, y cuando escucha esa palabra de Jesús que no es: cállense, ¿por qué me están hablando? Ustedes no saben que soy inocente. Jesús en silencio solo dijo ahí su primera palabra en la cruz, su primera oración ahí, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta palabra muy probablemente le hizo a este ladrón ver la santidad de Jesús y su propia vida. Podía ver a Jesús cómo estaba muriendo como un malhechor cuando era inocente. Vio a Jesús, un justo, muriendo, desangrándose, y se vio a sí mismo y dijo: el único que merece estar aquí soy yo. Este malhechor renunció pues a sus burlas, renunció a seguir hablando en contra de Jesús. Dice en Lucas 23, 40 y 41, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este malhechor reconoció que estaba recibiendo su merecido, pero que Jesús no merecía todo eso. Realmente Jesús era el Mesías, realmente era el Hijo de Dios. Por eso sus palabras de este ladrón no estuvieron relacionadas con el miedo a la muerte o con el dolor, sino con el temor de Dios. En Lucas 23, 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay muchos que en estos días tienen un pavor, tienen miedo a morir por esa pandemia, por el coronavirus. Pero la muerte no es tan importante como lo que va a suceder después de la muerte. Dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Un día daremos cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho. Hoy que estamos con vida, hoy que tenemos tiempo, pongámonos a cuentas con Dios. Este ladrón se dio cuenta que era un pecador sin esperanza, sin futuro, porque sus pecados le llevaron hasta esa cruz. Y ahí fue cuando clamó a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Este mensaje no estaría completo si no sabemos qué le respondió Jesús. Si fue un reclamo, si fue ahora sí, ahora que estás en el último momento te importo, ¿verdad? La respuesta de Jesús es muy interesante. Leámoslo juntos. Lucas 23, 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo. Y esta palabra, de cierto te digo, nos muestra que este asunto es entre Jesús y el ladrón. De cierto te digo. No es aquí los dos o aquí con los soldados que están, no. Esto es entre tú y yo. De cierto te digo, nos dice que la salvación es personal. Jesús y el ladrón eran muy distintos. El ladrón, un ratero, un bandido, un asesino, probablemente parte de la banda de Barrabás. Y Jesucristo,
el Cordero de Dios sin mancha, santo y puro. Aunque eran muy distintos, aunque eran muy diferentes, ahora estaban unidos por la experiencia de la cruz. Porque la respuesta de Jesús fue que ambos estarían unidos en el paraíso. ¿Qué tenían en común? Nada, excepto que el pecado de uno, el otro lo estaba cargando. Sin embargo, en el momento en el que el ladrón se arrepintió, en el momento que él clamó pidiendo misericordia, comenzó una relación personal con el Señor Jesucristo. Esto es la salvación. Es la unión de una persona que se arrepiente de su pecado y nuestro Señor Jesucristo, quien perdona todos sus pecados. Entramos en el reino de Dios al poner nuestra confianza en Jesús. En conclusión, hermanos, aquel ladrón no dudaba que Jesús fuera rey y que tuviera un reino, porque dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De eso no tenía duda el ladrón, pero de lo que sí tenía algo de dudas era: no sé cuándo vas a establecer tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es como si dijera: no sé cuándo vendrá tu reino, pero cuando venga, Señor, acuérdate de mí, por favor. La respuesta de Jesús fue rápida, inmediata y tranquilizadora. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo aquel que se acerque a Jesucristo hoy mismo estará Jesucristo con él. Dios no te deja en espera. Dios no te pone en una lista: ¿te quieres arrepentir? Llama mañana, pregunta mañana a ver si tu solicitud ha sido recibida. No nos deje esperando hasta que demos la talla de buenas personas. Si así fuera, nadie sería aceptado jamás. Pero en cambio, esta noche, todo aquel que viene a Jesucristo hoy mismo Jesucristo viene a él. Y hoy mismo inicia una relación personal con él. Hoy mismo obtiene el perdón de sus pecados. Y hoy mismo puede estar seguro de que si la muerte nos sorprende, lo mejor está por venir. Ahí donde está, hagamos una oración. Padre bendito, Señor, esta noche tu palabra nos ha hablado y podemos identificarnos con uno de los dos ladrones que están en la cruz. O nos interesa más el bienestar personal, o nos interesa más no salir infectados de ese coronavirus, o nos interesa más tener seguridad, paz, o nos interesa nuestra alma y dónde estaremos en el futuro. Estos dos ladrones estaban muriendo y solo uno pidió porque el dolor menguara. El otro dijo: lo más importante es estar a cuentas con Jesús. Padre bendito, Señor, esta noche a todos tu palabra nos está llamando. Es momento de ponernos a cuentas, porque lo más importante en esta vida es estar a cuentas contigo, es estar seguros que nuestros pecados han sido perdonados, que si la muerte nos sorprende hoy, mañana, que si no llegamos a diciembre de este año, Señor, lo mejor está por venir, porque una relación contigo, Señor, es de paz, seguridad y tantas cosas más, Señor, que los discípulos hubiesen querido ver con su maestro. Y sin embargo, este ladrón, este malhechor,
con Jesucristo ese mismo día entró al paraíso, Señor. La salvación es por gracia. Y nosotros, Padre bendito, estamos muy agradecidos contigo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. A ti sea la gloria y la honra, ahora y para siempre. Amén.